Hola amigos, bienvenidos una semana más al estudio de este fantástico libro de constelación familiar de Joana de Angelis. En el día de hoy voy a estar yo solita, bueno solita no, con todos vosotros y con todos aquellos espíritus que semana a semana también nos acompañan, ya que mi compañera Angie está de vacaciones, estamos en verano, así que es lo más usual, lo más lógico y lo más comprensible que todos cogemos vacaciones, así que vamos allá. Para comenzar, como siempre, vamos con la oración de inicio. Querido Padre, querido universo, energía que todo lo creaste, te pedimos que nos acompañes en el estudio de hoy, que pongas en nosotros el conocimiento, las palabras, que nos ayudes a comprender todas aquellas enseñanzas que vienen a través de estas palabras de Joana de Angelis, para que podamos comprender ese mensaje tan importante que a través de estas páginas, semana a semana, vamos estudiando y que nos ayudan a comprender esas experiencias que todos tenemos en nuestro núcleo familiar, en el día a día, en todas esas experiencias que nos vamos a encontrando y que podamos hacerle frente y que podamos comprender esas enseñanzas que traemos en esta reencarnación y que podamos llegar al final de nuestra evolución con el mayor bien y con esas enseñanzas aprendidas. Gracias. Los conceptos nihilistas y por lo tanto trágicos de Marx, que consideraba la religión como el opio del pueblo, de Darwin, con la afirmación de que todo lo que existe deriva del acaso y de la necesidad, dando lugar a los fenómenos filogénicos y mesológicos de Freud, al analizar el tema espiritual como resultado de regresiones neuróticas y psicóticas, favorecieron el surgimiento de una sociedad inmediatista, belicosa y cruel, porque son indiferentes al sufrimiento de sus miembros perdidos en la miseria social, moral y espiritual. En consecuencia, la educación tiene compromiso con la espiritualización del educando, orientándolo con respecto a la realidad de Dios, de la creación y de la finalidad espiritual de la existencia humana. En ese sentido, el amor desempeña un papel fundamental por ofrecer valores de equilibrio en las emociones y comprensión en torno de todas las dificultades detectadas en el educando. Bueno, aquí Joana nos expone que a lo largo de la historia pues han surgido corrientes de pensamiento que han intentado explicar la existencia humana centrándose exclusivamente quizás en aspectos pues, materiales, biológicos, sociales. Bueno, todos conocemos, ¿no?, la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues supongo que esa inquietud, ¿no?, o esa necesidad de explicar de dónde venimos, pues ha surgido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Cada uno pues, ha intentado explicarlo a lo largo de la historia pues, de una manera o de otra. Pero quizás aquí Joana considera que cuando lo expliques por donde lo expliques o lo intentes explicar desde donde desde lo intentes explicar, ¿no? Cuando una persona mm, pierde el contacto, ¿no?, con la dimensión más profunda de su ser, ¿sí?, con la parte más intrínseca, más profunda de su ser, eh, da igual, ¿eh?, desde la perspectiva, desde la filosofía, desde donde lo mires, uno se acaba sintiendo vacío o desorientado o quizás excesivamente centrado o intentando satisfacer sus necesidades. ¿Os acordáis que os decía al principio, ¿no? En esa sociedad que estamos ahora de transición, ¿no?, en la que uno ha perdido algo a lo que agarrarse, ¿no? Y siente, quizás estamos en ese momento, ¿no?, de esa que hemos perdido, ¿no?, esa conexión, ¿no?, ese agarre, ¿no?, con lo más profundo de nuestro ser y sentimos ese vacío. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no?, qué se hace, ¿no?, en general?
y es intentar centrarse en esa satisfacción inmediata, ¿sí?, de las necesidades, intentar llenar ese vacío que uno siente, lo más profundo del ser. Entonces, desde esta perspectiva, la educación tiene esa responsabilidad que va más allá de esos conocimientos, de esa transmisión de conocimientos, que debe ayudar a dar ese sentido a la existencia, ¿no? Entonces, y ese sentido a esa existencia se basa o se asienta sobre esos valores y sobre ese lugar dentro de la vida, ¿no? Y si es para encontrar ese lugar en la vida, para decir, ¿no?, dónde estoy, ¿no? ¿Qué lugar ocupo yo en este mundo, ¿no? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Porque si uno se queda con que mi existencia simplemente es nazco, bueno, ahora voy a hacer un ejemplo muy feo, pero bueno, ¿no? Como las cucarachas, ¿no? Nazco, crezco, me reproduzco y muero, ¿no? Pues qué existencia más vacía, ¿no? Si uno nace, se esfuerza, venga a estudios, ¿no? Uno trabaja para estudiar, para hacer una carrera, ¿no? Son muchos años, ¿no? Estudiando, esforzándose para crearse o labrarse un futuro, una carrera. ¿Para qué? Para tener una gran casa, una gran profesión, para tener una gran casa, un gran coche, un gran estatus social, para llegar al final de la vida ¿y qué? Mirar, el otro día que he estado en casa de un familiar y una tía mía me decía, y además muy acertada, me gustó, me dijo, nunca he visto un entierro con un coche de mudanzas detrás. Y dije, mira, qué metáfora más bonita, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces, al final, en la educación, ¿de qué nos sirve una gran carrera, ¿no? Si lo que nos vamos a llevar, porque una gran carrera, que está bien, ¿eh? Está bien aprender, está muy bien, pero si esa gran carrera no lleva también una educación, ¿no?, un crecimiento moral, emocional y espiritual del que estamos hablando, ¿de qué nos sirve? Si todo eso nos va a llevar una gran riqueza exterior, pero ¿dónde está la riqueza interior? Que es lo que sí que nos vamos a llevar a otra vida para reencarnaciones futuras, ¿no? Entonces, es precisamente aquí donde aparece uno de los elementos más importantes que nos trae Joana, ¿no?, en el proceso educativo, que es el amor, ¿no? Entonces, y aquí en este elemento, ¿no?, que nos suma, ¿no?, en esa parte de ese crecimiento moral, emocional y espiritual, en este párrafo que nos trae Joana, que es el amor, ¿no? Y precisamente en este amor, ¿no?, Joana nos dice, pero no es un amor permisivo ni sobreprotector, ¿no?, sino un amor que comprende, un amor que orienta, un amor que acompaña, un amor capaz de reconocer las dificultades de cada persona sin juzgarla, ofreciendo el apoyo para que pueda desarrollar sus capacidades, para que pueda superar los desafíos. ¿Os acordáis que decíamos que en el capítulo anterior que un niño no es una página en blanco, que un niño trae experiencias de otras vidas con unas capacidades y con unos desafíos, y que es trabajo de los padres o de los educandos, ver qué capacidades tiene, qué desafíos? Pues esa parte de amor, ¿no?, es ver cuáles son esas capacidades, esos desafíos y ayudarle, ¿no?, a desarrollarlos. Entonces, para Joana, este amor constituye esa base, ese elemento, ¿no?, esa educación verdaderamente transformadora, porque va a aportar ese equilibrio, ¿no?, de emociones, y va a fortalecer esa confianza y a crear ese ambiente, ¿no?, necesario en ese núcleo familiar para que pueda aprender, ¿no?, y para que pueda tener ese crecimiento personal, para que pueda desarrollarse de manera saludable. Continuamos. En la constelación familiar, el amor noble y sin sentimentalismo exagerado es indispensable para el éxito de la propuesta educativa. Cuando se lo entrega, se multiplica y desarrolla aún más, volviéndose imbatible.
En ese programa del hogar es justo que se apliquen las denominadas 4 funciones psíquicas de Jung: razón, sensación, corazón e intuición, a fin de que se logre edificar en la escuela los 4 pilares para la educación de acuerdo a la propuesta de Edgar Morin. La verdadera educación necesita rescatar los valores ético-morales que fueron relegados a un plano secundario, elaborando la conciencia de responsabilidad del ser delante de sí mismo, de su prójimo y de la vida, en la cual se encuentra sin posibilidad de fuga. Bueno, aquí, como acabamos de decir, el amor constituye la base de una educación transformadora. Bueno, el amor constituye la base de toda la vida, ¿no? Entonces, si ese amor constituye la base de la educación, imaginaros ya esa educación dentro de la familia, ¿no? Entonces, ese amor dentro de esa familia, de la educación dentro de la familia, aún constituye, ¿no?, una importancia aún mayor. Entonces Joana nos habla de ese amor aún, ¿no?, es un amor noble y equilibrado, nos dice. Entonces, ese amor que no se limita, ¿no?, a proteger o a satisfacer todos los deseos, ¿sí? Eso no es amor. El amor que se limita a proteger y a satisfacer los deseos no es amor. Es un amor que tiene que ayudar a crecer, a madurar, un amor responsable. Entonces, cuando ese amor está presente en el hogar, nos va a generar confianza, ¿sí? Un hogar con amor, ¿qué va a hacer? Va a fortalecer los vínculos, va a crear un ambiente armonioso, favorable. Entonces va a ser más fácil aprender. Cuando cuando uno se sienta decaído, el amor va a impulsar. El amor es la energía más elevada que hay. Entonces se va a convertir en una fuerza capaz de sostener a la familia, va a ser el pilar. Entonces va a sostener a la familia delante de cualquier desafío o de cualquier dificultad, ya sea dentro o fuera del núcleo familiar. Va a unir por completo a toda la familia. Recordemos, como decíamos, que una educación holística, integral, que no se desarrolla solamente por inteligencia intelectual. Si tiene en cuenta esa sensibilidad, la capacidad de relacionarse, la creatividad, la percepción profunda de toda la vida, de esta manera la familia y la escuela entonces sí pueden colaborar en la formación de personas. Entonces esas personas con todas esas capacidades y todos esos elementos van a ser personas completas, equilibradas, personas de bien, porque van a tener una educación holística totalmente completas, pero para ello tiene que ir todo en consonancia, todo en equilibrio. Y pensemos que al final las personas, si van todos en un mismo camino, en una misma dirección, las personas que están en la escuela, los educandos de la escuela, que también van a ser personas que forman parte de un núcleo familiar, van a ir en la misma línea, ¿sí? Entonces, todo ello nos va a llevar a la necesidad de recuperar los valores éticos y morales como parte esencial de la educación. Todo va a estar en un mismo barco, todos vamos a remar hacia un mismo objetivo, priorizando unos mismos resultados, tanto en el núcleo familiar como en la escuela, ¿sí? Continuamos. La educación para la nueva era debe organizarse, sin duda, en torno al concepto de realización integral, abarcando los valores culturales, sociales, económicos, morales y espirituales del ser humano. Para ello, resulta impostergable, se hace la existencia de una nueva escuela apoyada en los propósitos de aprendizaje, a aprender realmente y, sobre todo, a aprender a ser integrado en las incomparables enseñanzas de Jesús, grabadas en el Sermón de la Montaña, con base en el amor que induce al conocimiento y a la vivencia del bien. Mediante ese amor se puede unir en un diálogo franco de filosofía con la ciencia, con el arte, con la tecnología, con la espiritualidad, a fin de satisfacer todos los espacios emocionales del aprendiz. Vale la pena recordar en ese sentido el pensamiento de Teilhard de Chardin.
Cuando los seres humanos dominen las olas, los vientos, las tempestades, los huracanes, quién sabe si no dominarán también las fuerzas del amor. Entonces, por segunda vez en la historia de la humanidad, habremos inventado el fuego. Claro, aquí mm, Joana nos plantea quizás la necesidad de una manera de entender la educación, porque separamos, cuando estudiamos, separamos la filosofía, la matemática, la lengua, o sea, lo separamos todo, ¿sí? Entonces aquí lo que nos viene a decir es que debemos cambiar la manera de estudiar, ¿vale? ¿Cómo os diría? En lugar de transmitir y esperar respuestas, ¿sí? Enseñar y esperar respuestas, a verlo todo de una manera más global, ¿sí? Nos decía que las enseñanzas de Jesús aparecen como una referencia inspiradora, ¿no? Como un lugar, así como todo desde la enseñanza del amor, ¿no? Como un contenido. Entonces, nos viene a decir una manera de unificar, ¿sí? De unificar. Entonces, lo que propone es, en lugar de dividir, unificar, una manera más de dialogar, más de desarrollar la persona como más en equilibrio, ¿sí? No separar tanto los ámbitos como enfrentados, sino un estudio más unificador. Lo veremos ahora más adelante con Montessori. Dice, multitudes de espíritus que se están reencarnando en estos días tienen compromisos con el momento que se vive en el planeta y traen tareas específicas para realizar en favor del mañana. Prepararlos para el desempeño de las responsabilidades asumidas en la espiritualidad es la tarea primordial de los padres, seguida luego para los maestros y las escuelas, ofreciéndoles la motivación para alcanzar las metas programadas. La tolerancia deberá ser instalada en la familia, con el límite necesario para que no se convierta en convivencia, de modo que exista la cooperación recíproca entre padres e hijos empeñados en el mismo objetivo, que es la conquista de la real felicidad. Vale, aquí vuelve a hablar otra vez de la visión espírita que os decía de la reencarnación, ¿no? Según esta perspectiva que os decía, que lo decía en el capítulo anterior, que los niños no llegan por casualidad, sino que traen, pues algunos traen unas potencialidades, otros son aprendizajes, responsabilidades, vinculadas, a su propio proceso evolutivo. Entonces, si cada niño nace con capacidades únicas y con una misión personal, necesitará ser descubierta y desarrollada. Entonces, el papel de los padres es ayudarles a que descubran esa capacidad, ¿vale? O esa tarea que tienen que desarrollar. Entonces, aquí Joana también subraya que la educación, algo importante para la educación y para la constelación familiar del papel de los padres, ¿vale? Entonces, dice que los padres no son dueños de sus hijos, sino que son acompañantes y guías para su desarrollo. Esto es súper importante. A veces nos pensamos que somos dueños de nuestros hijos y no, los hijos no son dueños. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos, ¿vale? Nosotros somos como padres, ¿vale? Somos sus acompañantes y sus guías. Entonces, hay una diferencia, también marca una diferencia, un concepto muy importante, que es la diferencia entre la tolerancia y la permisividad. Claro, una cosa, sí, es comprender y otra es aceptar y acompañar. Es decir, no significa permitir cualquier conducta. Sí, por mucho que les amemos, por mucho que los queramos, también necesitan límites. Entonces, es muy importante saber poner límites. No les queremos más por no poner límites. Educar también significa poner límites. No somos buenos padres tampoco por no poner límites. De la misma manera, tenemos que dejar que se caigan y que aprendan de sus propios errores. Lo que sí que está, acompañar. Recordemos, acompañar. Tenemos que dejar que se caigan y ya les daremos la mano para que se levanten. Acompañar sí, pero tenemos que dejar que aprendan también de sus propios errores. Seguimos.
Al crearse una pedagogía de valores, se descubrirá que la nueva generación trae la motivación para su propio desarrollo intelecto-moral. No obstante, portadora de un expresivo índice de responsabilidad, tendrá que ser conducida con bondad y energía, a fin de que no se perturbe con las más situaciones existentes. Entre las características de los educadores deben ser resaltadas la humildad y el coraje de ser auténticos, reconociendo sus errores sin jamás imponer sus propios deseos, valiéndose de la condición de adultos y de orientadores. Cuando eso no sucede, los educandos perciben que son manipulados y pierden la confianza en aquellos que deberían ser sus modelos de dignidad y responsabilidad, sufriendo un gran golpe en el área de los afectos y del respeto. Sí. A ver, todo esto nos lleva a reflexionar también sobre la manera que acompañamos a nuestras nuevas generaciones, ¿vale? Aquí Joana considera que los niños y los jóvenes poseen dentro de sí un gran potencial. Es lo que decíamos, que no vienen vacíos, ¿sí? Los niños no son como un jarrón y que hay que llenarlos, ¿sí? Y ellos ya traen aprendizajes de vidas anteriores, no vienen vacíos y vamos a llenar, son recipientes vacíos y nosotros vamos a llenarlos de todo lo que queramos. No. ¿Vale? Ya decíamos, ellos traen sus capacidades, traen sus inquietudes, ¿vale? Sus deseos de crecer, y ellos solo necesitan ser estimulados adecuadamente. ¿Sí? Hasta ahí, bien. Pero ese crecimiento sí que requiere una orientación, ¿vale? Ya dijimos en el capítulo anterior que podemos tener 5 hijos y los 5 hijos no los podemos tratar igual, ¿vale? Porque cada uno trae sus cosillas, ¿vale? Entonces, aquí Joana habla de educar, sí, con bondad y con firmeza al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a discernir. La bondad, ¿qué nos permite? La bondad nos permite comprenderlos, apoyarlos, respetarlos, ¿vale? En procesos individuales. La firmeza, ¿vale? La firmeza nos va a permitir marcarle la dirección, los límites que decíamos, ¿vale? Y que se sientan seguros, ¿vale? Entonces, ambas cualidades, ¿vale? Tienen que estar equilibradas. Entonces, como educadores, ¿sí? Vamos a encontrar un ambiente propicio, ¿sí? Para que cada uno se desarrolle en confianza, ¿sí? En sí mismo, pero con responsabilidad frente a la vida, ¿vale? Ni mucha bondad, ni mucha firmeza. Ahí tenemos que estar en equilibrio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que depende de cada niño, claro, vamos a tener que ir mirando, depende cómo sea, un tira y afloja. Habrá algunos que necesitarán un poquito más de bondad y otros un poquito más de firmeza, porque depende de esas capacidades, esas cualidades que ellos traigan. Algunos necesitarán un poco más de firmeza y otros van a necesitar un poco más de bondad, ¿sí? Yo creo que los que sean padres me están entendiendo perfectamente, ¿vale? Pero hay que dar de las dos. Hay que dar de las dos. De las dos hay que dar en equilibrio. Porque de una solo o en desmesura de una no vamos bien. Y sabéis lo que os estoy diciendo. Vale. Pero claro, para que esto sea posible, ¿sí? Quienes educan también tienen que asumir un compromiso consigo mismo. Porque claro, aquí Joana también destaca 2 cualidades esenciales que tienen que tener los educadores o los educandos. Humildad y autenticidad. Claro, porque primero, que los educadores o los padres, ¿vale? También nos equivocamos, hay que tenerlo claro. Entonces, también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que reconocer primero que nos equivocamos, ¿vale? Y que no somos perfectos. Nos equivocamos, no somos perfectos, no lo sabemos todos. Y acordaros que hemos dicho al principio, que la educación está en constante movimiento. Nosotros también seguimos aprendiendo y nos seguimos educando constantemente, porque a la vez que nosotros educamos, nosotros también nos estamos educando constantemente. Nosotros también aprendemos de nuestros propios errores, porque cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, también nos estamos educando a nosotros. ¿Por qué?
porque hay cosas que educando a nuestros hijos también nos damos cuenta que nosotros nos equivocamos y nos estamos educando a nosotros mismos, ¿verdad? Seguro que también me estáis entendiendo, ¿a que sí? Que también nos hemos educado a nosotros, educando a nuestros hijos, ¿a que sí, amigos? Por el contrario, si esto no funciona, si esto no lo hacemos bien, cuando los adultos intentan imponer sus propios deseos o utilizan la autoridad para controlar o actúan de manera o de forma incoherente con los valores que enseñan, los niños lo perciben rápidamente, sí, sí. Entonces esa confianza, ¿qué pasa? Se deteriora. O nos toman por el pito del sereno, ¿verdad? Claro, si la mano es demasiado blanda, ¿qué hacen? Se nos suben. Y si la mano es demasiado dura, ¿qué hace? Se rompe totalmente la confianza. Entonces recordemos, la autoridad que más educa no es la imposición, es el ejemplo. Entonces hay que ir con cuidado y hay que ver cómo actuamos nosotros. Entonces nos estamos educando a la vez que educamos. Seguimos. Educar también es educarse. Vaya, quien no es educado está imposibilitado de educar, porque sus ejemplos serán negativos y perturbarán la sagacidad de observación de los discípulos, siempre atentos especialmente a falta de cumplimiento de los códigos de valores que se les muestran. La venerable doctora María Montessori ya señalaba en su tiempo que el ser humano posee una inmensa y desconocida capacidad para evolucionar. La educación comienza en el desarrollo de los sentidos. La simiente de la existencia se encuentra en la primera infancia. El niño es un todo que se complementa en el otro, en la familia, en la sociedad. No existe una educación grupal, solo la educación individualizada puede ser comunicada al grupo. El objeto de la educación es desarrollar todas las potencialidades del niño, dado que el niño precisa desarrollarse en el medio. Debe adquirir habilidades sociales. La educación debe velar por el equilibrio emocional del educando, ejercitar también la coordinación física paralelamente a la preparación social, física, emocional. El niño debe desarrollar su inteligencia. Cada ser humano es único y deberá ser educado como tal. La educación debe, por lo tanto, proporcionar alegría, bienestar y jamás identificarse como imposición o intercambio de intereses, que generen desencanto y depresión en los aprendices, de modo que, a través de la lealtad y la comprensión, sean estimulados a la conquista del conocimiento y el ajuste social, en los patrones de armonía y de respeto por todos, incluyendo la naturaleza, ya todo lo que existe. En la constelación familiar, por tanto, se deben aplicar los recursos preciosos de una educación integral, teniendo en cuenta a la sociedad del futuro, sin traumas ni herencias perniciosas de los conflictos existenciales derivados de estos días terrestres atormentados. Bueno, ya llegados a este punto, como decíamos, educar también es educarse. Ningún padre, ninguna madre, ni ningún educador pueden acompañar a un crecimiento de una persona sin trabajarse a sí mismo el propio desarrollo. Pensar, como decíamos, que los niños nos observan constantemente. Nos observan físicamente y nos observan el estado de ánimo. Pensar que cuando son bebés, el estado de la madre lo perciben, el estado emocional de la madre se pasa al bebé. O sea, si la madre está nerviosa, lo percibe el bebé y también lo pasa. Entonces, ya no es solamente físicamente, sino que también es emocionalmente. Entonces, esta reflexión de María Montessori nos ayuda quizás a comprender, ¿no?, que lo que decíamos antes, ella lo ha dicho claramente, que la educación no es una tarea unilateral. Mientras, lo que decía antes en el párrafo anterior, mientras nosotros acompañamos al crecimiento de nuestros hijos o de los alumnos, y si hay algún profesor, también estamos invitados constantemente a revisar nuestras propias conductas. Porque cuando tú actúas y te das cuenta, dices, ay, cuando tú dices, no tenía que haberlo dicho, no tenía que haberlo hecho. Entonces nos estamos reeducando. Entonces,
en este sentido, ¿no? Ella comprendió que cada niño posee, ¿no? ese potencial. Entonces, ella misma ya decía que el niño no es solo inteligencia, no es solo, el niño necesita algo mucho más. Entonces, ella creó, ¿no? el método Montessori de unir, ¿no? De lo que decíamos antes en el otro párrafo anterior, ¿no? De no matemáticas, no filosofía, no física, ¿no? De hacer una educación global, ¿no? Que el niño aprenda un todo, ¿no? No eh, por facetas, ¿no? No por asignaturas, sino un aprendizaje global, holístico, no por materias, ¿no? Sino un aprendizaje del todo. Entonces, en eso fue visionaria. Y creo que nos hemos pasado un poco del tiempo, amigos, así que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que si nos quedamos con el concepto, ¿no? de que las personas somos capaces de pensar, de sentir, de convivir, de amar, de actuar, y que tenemos que tener esa responsabilidad, y que la tarea comienza en el hogar, en el núcleo familiar, a través del ejemplo, ¿no? de ese amor consciente y del compromiso permanente de quienes también están dispuestos a seguir educándose a sí mismos, de acompañar, de querer, ¿no? de respetar a los que tenemos a nuestro lado, y a través del amor incondicional, de ayudar. Yo creo que lo haremos bien, ¿verdad? Así que vamos con la oración de cierre y vamos a dar por terminado el capítulo de hoy. Damos las gracias a todos aquellos que nos han acompañado. Damos las gracias al Maestro Jesús por todas estas enseñanzas, y damos las gracias a Dios, al universo y a la energía creadora por cada una de las palabras que nos han venido, y damos las gracias si han llegado estas enseñanzas a aquellas personas que necesitaban escucharlas. Gracias por el aprendizaje de hoy, y gracias a todos los compañeros que a través de estos medios de las nuevas tecnologías nos acompañan semana a semana. Gracias. Pues gracias, amigos, por estar aquí una semana más, y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao, chao.